amigos de las redes sociales, bienvenidos a un video más de tu profe de RI. Aunque hoy no vamos a hablar de las relaciones internacionales, la idea es que hay un tema en boga que en el mes de julio del año 2019 surgió y que es relativamente nuevo. ¿Qué sucede? Un gobernador que es electo convence de alguna manera a través de sus operadores políticos a el Congreso de Baja California, sí, exactamente, me refiero a Jaime Bonilla, y los convence de que eleven su mandato de 2 a 5 años. Entonces, como yo no soy abogado, me di a la tarea de estar pidiendo opiniones jurídicas de gente que es no solamente abogados, sino también constitucionalistas. En ese orden de ideas, he entrevistado a algunos colegas abogados que me dicen que lo que pasó en Baja California de extender el mandato de 2 a 5 años no es anticonstitucional, que por el contrario se hizo porque se puede hacer y que no se viola ninguna norma del derecho y que hay hasta cierto punto ignorancia constitucional pues de gente de Morena o de gente del PAN o de gente de todos los partidos que ha hecho la crítica a esta extensión del mandato de 2 a 5 años de un gobernador que, como decía, fue electo y ya una vez electo se movió y operó políticamente entre sus diferentes correligionarios para que un congreso de mayoría panista y de también mayoría priista de alguna manera votara a favor de este objetivo. Para esto me doy a la tarea de invitar a la abogada Cintia Gabriela Ramírez Fernández, quien es profesora, es maestra en Derecho justamente Constitucional por el ITESO en la ciudad de Guadalajara, es licenciada en Derecho también por el ITESO y que tiene mucho conocimiento al respecto porque además de ser constitucionalista, pues también ha trabajado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, ha viajado a España y algunos otros países de Europa como Alemania, en donde justamente ha fortalecido sus bases de conocimiento sobre constitucionalismo en general. Cintia, muchas gracias que aceptas la invitación para venir a orientarnos con respecto al caso de un gobernador que ya electo extiende su mandato con el aval de su Congreso, apelando a la autonomía de los estados en esta, digamos, hora difícil para la democracia en México. Yo he entrevistado, como decía en la introducción, a otros colegas abogados que me dicen que no se está rompiendo ninguna norma constitucional. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, muchas gracias por haberme invitado, sobre todo porque cuando vi la entrevista que habías hecho anteriormente me llamó mucho la atención. Yo soy de una opinión radicalmente contraria. A mí me parece que este movimiento legislativo, esta reforma, es a todas luces inconstitucional por donde se le vea, ¿no? Y pienso que es inconstitucional por dos razones muy evidentes. La primera es por la forma en que se hizo, violando la legislación estatal de Baja California, y en segundo lugar por haber vulnerado, porque esto vulnera a su vez mandatos de la Constitución Federal, ¿no? En el primer punto, respecto al primer punto, ¿por qué viola la legislación ordinaria del estado de Baja California? Porque el procedimiento por el cual se realizó fue muy característico y en esto me quiero referir a este contexto político que tú apuntas en el marco del cual se hizo esta reforma. Jaime Bonilla, como bien apuntas, intentó ampliar su mandato impulsó un recurso de impugnación en el Tribunal Electoral del Estado de Baja California. El tribunal en una primera instancia le da la razón y bajo qué argumento él dijo que se tenía que ampliar su mandato, dijo que se le estaban dañando sus derechos político-electorales, es decir, su derecho a ser votado y elegido por un periodo de 5 años, como lo establece la Constitución del Estado de Baja California. Entonces, el Tribunal Electoral del Estado le da la razón. ¿Qué pasa después? El Tribunal del Poder Judicial de la Federación revoca esta sentencia y dice no se puede ampliar. Una vez que esta vía judicial no le es satisfactoria y que esta sentencia del Poder Judicial de la del Tribunal Electoral de la Federación es dictada antes de la elección, cuando ya no le quedó alternativa, ya fue electo por 2 años, intenta mover los hilos en el Congreso, ¿no? Entonces, ¿por qué hago este preámbulo? Para analizar la manera en que se vulnera el principio de legalidad en el caso. Porque hay un procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California
el artículo 119, que señala que tiene que haber un procedimiento de máxima deliberación, digamos, para las cuestiones de reformas constitucionales. Una constitución tiene que ser rígida. Esto significa que tiene que ser difícil de ser modificada. Eso es lo que la distingue de una norma común y corriente, de una ley cualquiera, ¿no? Las constituciones tienen esta característica de rigidez especial que los constitucionalistas conocemos, ¿no? Es una característica propia de las constituciones de los estados constitucionales de derecho. Entonces, ¿cómo fue que se adoptó la reforma? Sabemos que fue en Rosarito, sabemos que el Congreso de la Unión había enviado un exhorto al Congreso del Estado de Baja California para evitar esta modificación constitucional al artículo 8º transitorio de la Constitución del Estado de Baja California. ¿Qué dijeron? No, porque se viola la soberanía, no les vamos a hacer caso. Acto seguido, aprueban el decreto de procedencia de modificación de este artículo 8º transitorio para que se amplíe a 5 años la gubernatura de un candidato ya electo. Esto me parece no solamente inconstitucional porque se viola este artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Mira, este artículo señala que hay 3 condiciones que se deben de cumplir, las 3 condiciones para que se omita una deliberación ampliada de la ley. ¿Sí? Si yo te pongo a ti sobre la mesa una reforma constitucional, no solamente se requiere la mayoría calificada en el Congreso y la aprobación de 3 municipios, por lo menos en el caso de Baja California. Sí, que en el caso de Baja California es el 66%, la mayoría calificada. No solamente se requiere eso, además se requiere, para respetar la rigidez constitucional, se requiere que haya una máxima deliberación de este tipo de circunstancias. En el caso de esta reforma, en la sesión en que se aprobó el decreto de modificación al artículo 8º, únicamente un legislador participó dando argumentos en contra de la modificación a este artículo 8º transitorio. Y los motivos que se manifestaron para señalar que era viable que se dispensara el trámite parlamentario ordinario que se debe de seguir para respetar la constitucionalidad, fueron que había una emergencia financiera en Baja California y que por esta razón era necesario evitarse gastos de las elecciones en 2 años, además que se debía de implementar un plan estatal de desarrollo mucho más amplio en áreas de la seguridad del Estado, etcétera, etcétera, y que la ciudadanía ya tenía conocimiento de la iniciativa porque se dio a conocer desde antes de la elección y se legitimó su interés con su voto en las urnas. Eso es una cita textual. Sin embargo, el artículo 119 dice, no solamente se requiere mayoría simple, tiene que ser un asunto urgente y de obvia resolución, es decir, que no sea tan complejo como una reforma constitucional. Y en tercer lugar, dice este artículo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que deben existir hechos que generen condiciones de urgencia para la discusión y aprobación de la iniciativa, que de no realizarse genere condiciones negativas para la sociedad. Estos requisitos del artículo 19 de la Ley del Poder Legislativo del Estado de Baja California no se cumplieron. Desde ahí estamos mal. Sí, pero además, esto viola en primer lugar la ley del Estado de Baja California y en segundo lugar, te decía yo, no solamente la forma en que se hace, que viola la sustancia democrática del procedimiento legislativo, sino el momento en el que se hace. ¿Sí? Ya hay un antecedente. No hay antecedentes de gubernatura, pero sí hay criterios interpretativos preestablecidos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En junio de 2015 se dictó la resolución en la acción de inconstitucional 13-2015, en la que la Corte, y cito, para el caso de que los estados decidan extender o acortar mandatos de los gobernantes locales, deben hacerlo como una previsión a futuro, a fin de que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija, de modo que se respete su voluntad. Tenemos ya entonces, fíjate, estos 2 puntos. Hay una ley que rige el procedimiento que debe seguir el Congreso del Estado. No se cumplió. Las razones que expusieron fueron mínimas. El mismo día se delibera una modificación constitucional
Eso viola toda lógica y filosofía constitucional. Y en segundo lugar, tenemos ya criterios establecidos previamente, ¿no? Entonces, no es emergencia para las finanzas del Estado que vuelva a haber elecciones en 2 años. Y dos, entonces, ¿tú crees que con lo que dice acá, si una mayoría en el Congreso de Baja California, apelando a la autonomía de lo que tienen los estados para hacer su propio proceso legislativo, y que además se cumplió con el 66% de los municipios que votaron a favor de esta reforma, ¿crees que entonces está de más? O sea, a pesar de esto es inconstitucional. Sí, totalmente, porque no solamente, y ahí es un punto en el que difiero del doctor Isaac de Paz, con quien te habías entrevistado antes, no es solamente una cuestión de forma, es una cuestión sustantiva. Por eso te decía yo que lo que se violaba era la sustancia democrática del procedimiento legislativo de reforma. En el artículo 112 de la Constitución del Estado de Baja California digamos, se dispone este principio de rigidez constitucional. No es una cuestión menor que se haya hecho el 23 de abril así en fast track, ¿no? Te digo, 2 momentos. Aunque se cumplan los requisitos, una reforma constitucional no son enchiladas, ¿no? No es una cuestión menor. Entonces, cuando Olga Sánchez Cordero te dice que esto es inconstitucional, cuando Porfirio Muñoz Ledo lo hace... Se refieren a esto. Se refieren a esto. Sí, sí, no sí. es que sean ignorantes del proceso constitucional. No, para nada, al contrario, mira, son estas dos cuestiones, ¿no? Que te decía, no se cumplen estos requisitos estatales para poder modificar la Constitución estatal, no se cumplen ni las propias condiciones necesarias normativas dentro de la entidad, pero tampoco se cumplen las condiciones del Pacto Federal. Y cuando Olga Sánchez Cordero dice es inconstitucional, pero no da mayores detalles al respecto, se está refiriendo a estos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es más, déjame te doy un dato muy revelador. En cuanto a la segunda razón por la que considero que es inconstitucional, ¿no? El momento en el que se hace, no solamente está este precedente que te citaba de la Suprema Corte, también el propio Tribunal Electoral del Estado de Baja California señaló que se tenía que tener certeza y que todas modificaciones a la competencia electoral se tenían que hacer de manera previa para garantizar los derechos electorales. Esto está dicho en la misma sentencia, en la misma resolución que virtió este tribunal estatal en el caso de Bonilla, ¿no? Y parte de esto me hace pensar que es legítimo y necesario desconocer los resultados del juego electoral, ¿no? Es legítimo que no tengamos conocimiento de cuáles van a ser los resultados de una elección, pero lo que no es legítimo es desconocer las condiciones bajo las cuales vamos a ir a ejercer un derecho, que es el derecho de voto. Sí, Okay. Maestra Ramírez Fernández, para concluir la entrevista, ¿es viable lo que Porfirio Muñoz Ledo señaló de desaparecer los poderes en el estado de Baja California a raíz de esto? No es viable, y en esto sí coincido con el doctor Isaac de Paz, porque para empezar esta reforma todavía no está vigente. Por eso fue que acaban de desechar estas dos acciones que iniciaron Tijuana y Mexicali, porque todavía no está publicada en el Diario Oficial del Estado. El gobernador del estado ya dijo que no lo va a hacer. Un poco también se lava las manos porque esta reforma puede hacerse vigente por órdenes del propio Congreso del Estado. No puede suceder lo que dice Porfirio Muñoz Ledo porque no es público, todavía no se ha afectado un interés general, ¿no? ¿Quiénes sí pueden hacerlo y cuándo lo pueden hacer? Una vez que esté publicada esta reforma, lo puede hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo puede hacer la ciudadanía en general del Estado de Baja California porque se ven afectados sus intereses jurídicos, incluso la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, que me imagino por las declaraciones que ha hecho el presidente de la República que van a abstenerse, ¿no? Pero bueno, tienes un panorama de lo que significa tratar de impulsar intereses políticos, y para eso está el Poder Judicial, ¿no? Para eso va a verse cómo la Suprema Corte va a detener, con base en estos precedentes judiciales, cómo va a detener, estoy 100% segura de que va a detener esta reforma. Pues muchas gracias por despejarnos las dudas, maestra Cintia. Como ustedes pueden apreciar, amigos y amigas, ahí tiene la otra cara de la moneda. Hay quien dice que no era inconstitucional. La maestra Cintia Ramírez acaba de darnos toda una argumentación
de cuáles son los principios que se violaron con esta extensión de mandato. Y bueno, pues ustedes tendrán la oportunidad de consultar diversas fuentes para formarse un mejor criterio. Amigos, amigas, si les gustó este video, compártanlo, suscríbanse al canal y denle like. Y háganse parte del enriquecimiento de la discusión en las redes sociales y elevemos el nivel de esto. Muchas gracias y los esperamos en los siguientes videos.